Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla María Niño Domínguez. Soy alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y junto con mi compañera Carla Esmeralda Trejo Hernández voy a informarles sobre nuestro PIA de histología bucal y vamos a hablar sobre un órgano bucal y el órgano que nosotros elegimos fue la lengua. De la lengua conocemos que es un órgano móvil musculoso situado en cavidad oral y en la parte faríngea también. En él radica el sentido del gusto y se le consideran dos caras, un borde, una base y un vértice. El cuerpo porción bucal comprende los dos tercios anteriores, la raíz o porción faríngea, que es el tercio posterior. Se encuentra en relación con la pared anterior con los labios. En su pared posterior, velo del paladar y el istmo de las fauces. Con la pared superior, bóveda palatina, pared inferior con el piso de boca y lengua y paredes laterales con mejillas o carrillos. En cuanto a los músculos de la lengua, conocemos que son 8 pares y un impar, dando un total de 17 músculos. La mayoría de los músculos se consideran músculos extrínsecos y solo uno es un músculo intrínseco. Sobre las papilas gustativas, conocemos que es una especie de bulbos carnosos que cuentan con botones gustativos, los cuales son los encargados de mandar la información sobre el sabor al cerebro. Las papilas caliciformes o inculvaladas son las de mayor tamaño y son las especializadas, y se localizan en la uva lingual y se encuentran de 7 a 12. De las papilas foliadas, conocemos que se encuentran los bordes laterales de la lengua por delante del pilar amigdalino anterior. Las papilas fungiformes se distribuyen en la punta y los bordes laterales de la lengua y se tiene de 3 a 12 botones gustativos. Sobre las papilas filiformes conocemos que son cónicas y recubren los dos tercios anteriores del dorso de la lengua y no cuentan con botones gustativos y son las que brindan una apariencia terciopelada a nuestra lengua. Las sensaciones principales del gusto se distribuyen por receptores de sustancias químicas y hasta el momento se conocen 5: agrio, salado, dulce y amargo, y el más nuevo que es el sabor umami. Respecto al sabor dulce, conocemos que se localiza en la punta, el salado y los ácidos se reconoce por los laterales y el tercio posterior reconoce lo amargo. La inervación motora en cuanto a la mucosa anterior se otorga por el nervio lingual y ramas del nervio cuerda del tímpano. La mucosa posterior es inervada por el glosofaringio y la sensibilidad de la lengua se da por la rama lingual de la división mandibular del trigémino y el nervio glosofaringio y laringio interno, que a su vez son ramas del nervio vago. Sobre sus características a nivel microscópico, conocemos que cuenta con las siguientes estructuras histológicas: mucosa, submucosa, tejido muscular estriado, que a su vez la mucosa también se presenta con una cara dorsal y una cara ventral, y la cara o superficie ventral tiene un epitelio de revestimiento plano estratificado no queratinizado y es delgado y liso. La cara o superficie dorsal es una superficie que se encuentra dividida en dos partes formando un OV. A continuación se muestran algunos cortes histológicos. Sobre las patologías que se pueden presentar en nuestra lengua, conocemos que son una infinidad, pero a continuación hablaremos solamente de una, que son las aftas en la lengua. Conocemos que se definen como un estado de vesículo ulceroso sobre una base eritematosa y tiene un fondo amarillento y pasan por una serie de periodos. El periodo vesiculoso es cuando el afta presenta de 2 a 5 milímetros de diámetro. El periodo ulceroso es cuando ocurre el desgarro del techo epitelial. El periodo de cicatrización es cuando la úlcera se limpia y revitaliza sin dejar cicatriz. Hablando sobre el cuadro clínico, conocemos que se presenta con una o más lesiones recubiertas de una capa amarillenta sobre una base roja. Y sobre los síntomas, principalmente los que más destacan son la sensación de quemazón y dificultad en masticación. Como ya se mencionó anteriormente, es muy probable que nuestra lengua sufra por distintas patologías, incluso llagas y grietas, y es probable que en muchas de las ocasiones que se tengan esas patologías el sabor pueda cambiar o incluso se pierda. Para concluir, podemos destacar que es de suma importancia en nuestra carrera conocer cómo se encuentran las distintas estructuras que se encuentran en cavidad oral en su anatomía normal. Por ejemplo, porque al momento de ver alguna patología o de observar algún corte histológico que se presenta alguna anomalía, si nosotros conocemos las estructuras en su estado sano, podríamos diferenciar fácilmente alguna patología o en caso de que el paciente pues se encuentre sano.